En el frágil y caótico escenario mundial actual, los acontecimientos nos dejan atónitos, inquietos e incluso temerosos. Miles de cristianos están siendo perseguidos y asesinados, mientras sus clamores se pierden en el eco de una indiferencia global. Decapitaciones, atentados contra iglesias, restricciones legales. ¿Será posible que estemos presenciando los primeros indicios de la gran tribulación? La creciente tensión entre Estados Unidos y Ucrania ha sumido al mundo en una incertidumbre sin precedentes. Con amenazas de guerra nuclear y el aumento de conflictos geopolíticos, muchos se preguntan, ¿estamos a las puertas de una tercera guerra mundial? ¿Podrían estos sucesos estar cumpliendo las profecías bíblicas sobre guerras y rumores de guerras? Al mismo tiempo, una nueva ideología se propaga sin control. La cultura woke ha transformado radicalmente los valores de la sociedad, promoviendo enseñanzas contrarias a la palabra de Dios y burlándose abiertamente de la fe cristiana. ¿Qué consecuencias enfrentaremos si esta corriente continúa avanzando? ¿Podrá un líder como Donald Trump o cualquier otro revertir esta decadencia moral? ¿O estamos viendo el cumplimiento de lo que Pablo advirtió sobre los tiempos peligrosos, cuando los hombres amarían más los placeres que a Dios? Las señales proféticas están desplegadas frente a nuestros ojos. Guerras, persecución, la frialdad del amor. La sangre de los mártires clama desde la tierra, mientras el mundo permanece en silencio. ¿Hemos llegado al punto en que la fe cristiana ha perdido su valor ante los ojos del mundo? ¿Podría ser que la segunda venida de Cristo esté más cerca de lo que jamás imaginamos? En este video, analizaremos estos eventos a fondo. Examinaremos su impacto en nuestra época y su conexión con las antiguas profecías bíblicas. Antes de continuar, cuéntanos, ¿crees que la segunda venida de Jesucristo está más cerca que nunca? Déjanos tu opinión en los comentarios. Empezamos. La persecución cristiana en el mundo desde África hasta Asia. Los cristianos enfrentan violencia extrema, regímenes totalitarios, extremistas religiosos y legislaciones cada vez más restrictivas están causando un sufrimiento sin precedentes. ¿Cómo se compara esta situación con la persecución en la iglesia primitiva? ¿Podría ser esta la prueba final de fe para los creyentes? La reciente intensificación de la persecución contra los cristianos en diversas partes del mundo, especialmente en Siria, ha generado una gran preocupación. En este video, mostraremos imágenes impactantes que reflejan esta realidad, por lo que pedimos discreción. Muchos se preguntan si los acontecimientos actuales están cumpliendo las profecías de las Escrituras. En Siria, tras la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre de 2024, el país ha sido sacudido por una ola de violencia que ha golpeado con dureza a la comunidad cristiana. En particular, los cristianos evangélicos han sido blanco de una persecución feroz. Según informes recientes, más de 7.000 cristianos y alawitas han sido brutalmente atacados en los últimos días por grupos extremistas respaldados por el régimen de Turquía. Esta crisis humanitaria nos obliga a reflexionar. ¿Estamos viendo el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre la persecución de los creyentes en los últimos tiempos? Según lo reportado por la Gaceta, algunos grupos cristianos en el Medio Oriente han interpretado estos acontecimientos como el inicio de la gran tribulación. Hay escritos y libros que respaldan esta visión, considerando que la ola de persecución y sufrimiento que enfrentan podría ser el cumplimiento de lo anunciado en las Escrituras. Más adelante profundizaremos en los fundamentos de esta interpretación, que considera estos tiempos como el inicio de un periodo de prueba y aflicción anunciado en la Biblia. No obstante, es crucial señalar que esta visión proviene de comunidades que están experimentando directamente esta persecución. Creemos firmemente que el rapto de la Iglesia ocurrirá antes de la gran tribulación, tal como lo enseña la Biblia. Esta convicción no solo fortalece nuestra esperanza, sino que también confirma que Dios tiene un propósito claro y soberano en su plan profético para la humanidad. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 y 17 leemos: Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos,
los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje nos da la esperanza de que los creyentes serán llevados con Cristo antes de que la tribulación alcance su máximo esplendor. La persecución contra los cristianos no se limita a Siria. Un informe reciente de una organización cristiana que agrupa a comunidades judías, árabes y cristianas en Medio Oriente ha revelado un ataque brutal ocurrido en la República Democrática del Congo. Según el reporte, alrededor de las 4 de la mañana, la aldea de Mai-Bai fue rodeada por hombres armados pertenecientes a las ADF, un grupo terrorista islámico vinculado al ISIS. En 2 ataques separados ese mismo día, los terroristas irrumpieron en la comunidad con el propósito de perseguir a los cristianos. Secuestraron a 70 personas, incluyendo hombres, mujeres, niños y ancianos, y los llevaron por la fuerza a una aldea cercana llamada Kasanga. Allí, tras atarles las manos a la espalda, los encerraron en una iglesia y en un refugio, donde fueron brutalmente decapitados. ¿Cómo es posible que esto esté sucediendo ante los ojos del mundo y que nadie parezca inmutarse? No se trata solo del horror de la violencia, ni de la profanación de un templo cristiano, ni siquiera de la brutalidad con la que estos actos son cometidos. Lo verdaderamente impactante es el silencio absoluto que los rodea. ¿Por qué cuando ciertas comunidades sufren injusticias, las protestas y la indignación inundan los medios, pero cuando los cristianos son perseguidos, torturados y asesinados, todo queda en el olvido? Se levantan voces en defensa de quienes son víctimas en otros contextos, lo cual es justo, pero ¿por qué no ocurre lo mismo cuando las víctimas son cristianas? Esta es la gran contradicción de nuestro tiempo. Vivimos en un mundo que parece haber perdido toda sensibilidad hacia los cristianos y los judíos. Su sufrimiento es ignorado, minimizado o incluso justificado. Es aquí donde se revela la profunda hipocresía de una sociedad que elige qué injusticias merecen ser condenadas y cuáles pueden ser pasadas por alto. El 7 de octubre, cientos de judíos fueron asesinados y el mundo miró hacia otro lado. Hoy, los cristianos están siendo masacrados y el silencio continúa. En cuestión de días, más de 1000 cristianos fueron brutalmente asesinados en una sola comunidad de Siria, no en el contexto de una guerra, no como combatientes armados, ni como personas vinculadas a grupos extremistas. No fueron víctimas de bombardeos indiscriminados, como sucedió en la Franja de Gaza, donde las bombas caen sin distinguir nombres. Fueron blanco directo de una persecución despiadada, y sin embargo, la indiferencia persiste. Nadie parece levantar la voz. ¿Dónde están las protestas? ¿Dónde están los titulares de los medios? ¿Dónde están los gobiernos y los líderes religiosos denunciando esta injusticia? Mientras el mundo calla, somos los líderes cristianos quienes claman por sus hermanos en la fe. Y esto es crucial. ¿Dónde están los pastores alzando la voz ante esta realidad? ¿Dónde están los líderes evangélicos denunciando estos horrores? ¿Dónde están aquellos que deberían predicar con valentía sobre lo que está ocurriendo? Llamando a la iglesia a orar por estos hermanos. Los pastores evangélicos siguen dando simplemente discursos emocionalistas para alegrar a las personas. Pero, ¿acaso no la Biblia no dice que tenemos que sufrir con los que sufren? Por eso, aunque no creemos que estemos aún en la gran tribulación, pues primero debe sonar la trompeta y ocurrir el arrebatamiento, sí estamos en un tiempo donde el amor se ha enfriado casi por completo. Solo unos pocos seguimos sintiendo el dolor de nuestros hermanos, mientras que para muchos otros, estos acontecimientos no son más que noticias pasajeras, meros sucesos que tenían que ocurrir. No me sorprendería que alguien en los comentarios dijera, estas cosas deben suceder porque están profetizadas, y en cierto modo, no estaría equivocado. Nos acercamos a la gran tribulación, pero antes de que llegue, debe manifestarse la gran apostasía. ¿Y qué significa esto? Es el abandono de la fe. Hoy, muchos cristianos están renunciando a sus creencias y traicionando a sus propios hermanos. Jesús lo advirtió, unos a otros se entregarán. Y cuando el pueblo de Dios guarda silencio ante la injusticia, se convierte en cómplice de esa traición. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué has hecho para darle divulgación a todo esto? Si no has hecho nada, te tengo que decir delante de Dios, estás entregando sangre inocente.
Tienes que hacer algo, tienes que hablar. Habla con tus hermanos, habla con tu familia, habla con tu pastor, hazle conocer a tu iglesia lo que está sucediendo. Comparte este video en otra manera de hacerlo. El gobierno, los líderes religiosos, somos líderes cristianos que gritan por su rebaño. Los terroristas no solo asesinan a sus víctimas cristianas, sino que las llevan a iglesias para decapitarlas, enviando un mensaje simbólico claro. Esto es una guerra religiosa, una guerra santa. Nuestros hermanos están siendo sacrificados en los propios altares cristianos. ¿Permaneceremos indiferentes, viviendo como si nada ocurriera, o nos levantaremos en acción? Creemos con certeza que la oración de los cristianos tiene más poder que cualquier ejército en la tierra. Si este mensaje alcanza a más creyentes, no será para movilizar fuerzas humanas, sino para que el ejército de Dios se ponga en marcha. Cuando el pueblo de Dios se une en oración por sus hermanos perseguidos, se desata un poder que trasciende lo terrenal. No puedo mostrar las imágenes, pero quiero que lo imaginen. En pleno día, no en la oscuridad de la noche, 70 hermanas fueron brutalmente ultrajadas de la manera más atroz. Piénsenlo por un momento. ¿Y si fueran nuestras esposas, nuestras hijas, nuestras hermanas? ¿Seguiríamos en silencio? Aquellos hombres fueron testigos de un horror indescriptible antes de partir para estar con el Señor. Esta es la cruda realidad que está ocurriendo en este mismo momento. Por eso, muchos de estos grupos están convencidos de que la gran tribulación ya ha comenzado. Para ellos, el sufrimiento es una prueba innegable. Tal vez para nosotros aún no lo sea, pero si de verdad compartimos una misma fe y un mismo espíritu, no podemos permanecer indiferentes. Tenemos la responsabilidad de hacer algo. Es fundamental comprender que quienes están muriendo son cristianos. Los informes de medios como CBN News mencionan civiles, pero en su mayoría se trata de cristianos y de algunas minorías étnicas, como los kurdos. Julie Star presenta esta historia. El nuevo régimen islamista en Siria justifica la brutal represión de la comunidad alawita, argumentando que es una respuesta a la insurgencia creciente de los seguidores de Assad. Según informan, estos rebeldes habrían atacado a las fuerzas del nuevo gobierno la semana pasada. No permitiremos que los partidarios de Assad, que han cometido crímenes contra nuestro ejército y nuestro Estado, sigan operando, afirman. Sin embargo, otros aseguran que estas acusaciones son una farsa, pues aquellos a quienes persiguen y ejecutan no son criminales de guerra, sino cristianos inocentes. El presidente Sharani llevó a cabo una masacre. Este hijo de las tinieblas, un sunita radical, busca purgar su país de todo aquello que no sea islamismo sunita. Según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos en el Reino Unido, más de 1000 personas han sido asesinadas, la mayoría de ellas civiles indefensos. Sin embargo, las cifras reales podrían ser aún más alarmantes. Sherman, jefe del Shai Fund, una organización que lleva años ayudando a refugiados y cristianos perseguidos, informa desde Jerusalén a través de las oficinas de CBN News. Según testimonios recogidos en el lugar, el número de víctimas podría ascender a 2 o 3 mil personas, y sigue aumentando con el paso de las horas. Las imágenes y relatos desde el terreno describen calles llenas de cadáveres apilados. ¿A quién le importan estas vidas? ¿Dónde están las protestas globales? ¿Dónde está la indignación de Europa? ¿Dónde están los gobiernos de izquierda en Latinoamérica denunciando esta masacre? Paradójicamente, quienes han alzado la voz son los mismos que defendieron a Israel. ¿Por qué? Porque están del lado del bien y no del mal. Por supuesto, también es justo condenar las muertes de civiles palestinos. En un comunicado oficial, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, condenó a lo que denominó terroristas islámicos radicales, responsables de estas atrocidades, y afirmó que Estados Unidos apoya a las minorías perseguidas, incluidos cristianos, drusos, alawitas y kurdos. Israel está aumentando la presión sobre Hamás para que libere a los 59 rehenes que aún mantiene, mientras la situación en la frontera norte se vuelve cada vez más tensa. El suministro eléctrico en Gaza ha sido suspendido y se está considerando cortar también el acceso al agua. Al mismo tiempo,
Las fuerzas de defensa de Israel están preparando un nuevo plan militar en caso de que Hamás se niegue a liberar a los rehenes, entregar las armas y abandonar el control de Gaza. Todo esto está ocurriendo ante nuestros ojos. ¿Cuánto más necesitamos ver para entender que no es solo el tiempo del fin, sino que el fin ya ha comenzado? El fin ha llegado. En países como Nigeria, los ataques contra comunidades cristianas han aumentado de manera alarmante. Hay informes de aldeas enteras arrasadas, donde la violencia no da tregua. Hace apenas 2 semanas, un grupo de extremistas irrumpió en una iglesia y cometió una atrocidad indescriptible. Quemaron vivos a 70 cristianos. 70 de nuestros hermanos han pasado al reino de Dios de la forma más cruel imaginable. Ahora yacen en fosas comunes, testigos silenciosos de una persecución feroz que muchos prefieren ignorar. Vemos todo lo que está ocurriendo, pero nadie habla de esto. Y no se trata solo del mundo impío. Antes de señalarlo, debemos preguntarnos, ¿por qué la iglesia guarda silencio? ¿Por qué los cristianos no están predicando sobre esto? ¿Por qué no están orando con fervor? ¿Por qué no están compartiendo este mensaje con urgencia? Totalmente sin restricciones, con la certeza de que cada vez que este mensaje se difunde, la opinión pública internacional comienza a percibir que esto es un problema que merece atención. Si callamos, el mundo creerá que estas vidas no importan, pero cada uno de nosotros debe decidir, ¿estas familias valen o no valen? Si creemos que sí, entonces debemos actuar con determinación, denunciando lo que está ocurriendo como si nos sucediera a nosotros mismos. No podemos dejarnos engañar por la comodidad de nuestra libertad religiosa en Occidente, porque, aunque hoy podamos ir a la iglesia con nuestra Biblia en la mano, seguimos siendo parte del mismo cuerpo, y cuando un miembro sufre, todo el cuerpo lo siente. Todos los que están ahí son nuestros hermanos. Sin embargo, cuando mueren cristianos o judíos justos, parece que a nadie le importa, pero si mueren palestinos, el mundo entero se estremece. Defender la vida de los palestinos es justo, pero el punto es defender la vida de todos, no solo de algunos. La parcialidad en el dolor es una injusticia en sí misma. Ahora bien, mientras tanto, el mundo se inquieta por la guerra en Ucrania, pero lo que estamos viviendo va mucho más allá de eso. Estamos en tiempos críticos, y muchos no alcanzan a comprender la magnitud de lo que está ocurriendo. En cualquier momento, podríamos estar al borde de una guerra mundial. Las tensiones entre Estados Unidos y Ucrania están creciendo de manera alarmante. Una cadena de noticias australiana ha revelado pruebas contundentes sobre el conflicto financiero entre ambos países. Esta cadena expone cómo Estados Unidos concedió un préstamo a Ucrania, pero el gobierno ucraniano se ha negado a devolverlo. Esta situación desencadenó recientemente un tenso enfrentamiento en la oficina Oval entre el presidente de Estados Unidos y su homólogo ucraniano. Por supuesto, los medios de comunicación de izquierda, como CNN y otras cadenas con una agenda sesgada, no van a difundir esta información. Sin embargo, la realidad es que la administración Biden proporcionó estos fondos para contrarrestar a Rusia, y ahora la negativa de Zelensky a devolver el dinero está generando serios dolores de cabeza a la administración Trump. Zelensky declaró que no reconoce los $500 mil millones ofrecidos por Estados Unidos como un préstamo, sino como una subvención, asegurando que Biden le garantizó que no debía ser devuelto. Según la cadena australiana Sky News, de la cual se ha traducido esta información, el mandatario ucraniano insistió en que ni siquiera reembolsaría los $100 mil millones, afirmando de manera categórica que no tenía intención alguna de devolverlos. Los comentaristas de Tumusha Absolute Online quedaron sorprendidos por la postura de Zelensky respecto al dinero recibido de Estados Unidos. Ahora, esta cadena noticiosa ha presentado pruebas que confirman que el mandatario ucraniano solicitó dichos fondos. Ante esta evidente falta de transparencia, queda en evidencia cómo ciertos sectores buscan aprovecharse de la situación para despojar a Estados Unidos de sus recursos. Ahora, entonces, cuando Trump actúa, las personas que no conocen bien qué está pasando detrás, tienen una mala opinión del presidente de los Estados Unidos, pero aquí se van a exponer las pruebas.
Zelensky insistió en que el dinero recibido de Estados Unidos no era un préstamo, sino una subvención prometida por Biden, y afirmó que no tiene intención de devolverlo. Sin embargo, registros de 2023 muestran que él mismo solicitó apoyo financiero bajo la condición de que lo reembolsaría. Un comentarista criticó duramente la situación, señalando que la administración Biden ha creado un monstruo en Zelensky, calificándolo de dictador y ladrón sin integridad. El presidente ruso, Vladimir Putin, calificó la reacción de Zelensky ante las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia como una histeria innecesaria, asegurando que Ucrania no ha sido excluida del proceso. Mientras tanto, Trump, quien ha sido crítico con el manejo de Biden respecto a Ucrania, podría utilizar esta situación como prueba de la mala administración de los fondos estadounidenses y reforzar su postura de reducir el apoyo financiero a Kiev. Se espera que reaccione con dureza, argumentando que el dinero de los contribuyentes no debería seguir financiando un conflicto que, según él, ha sido mal manejado. Según los reportes, los medios de comunicación conservadores estuvieron presentes en todo momento. Por primera vez, cadenas como Newsmax, Fox News y otros medios de derecha tuvieron la oportunidad de cuestionar directamente a Zelensky con preguntas clave. Esto sucedió apenas 2 días antes de que Trump ofreciera una conferencia de prensa en la Casa Blanca, donde, según informes, expresó que no quería que los medios atacaran a Zelensky, mientras algunos lo señalaban como un dictador. Esto ha llevado a especulaciones sobre si Trump estaba protegiendo a Zelensky, aunque a nivel global ya se ha debatido ampliamente sobre su verdadera figura política. El temor es que cómo este hombre puede meter al mundo en una tercera guerra mundial. Ahora, se niega a devolver el préstamo a Estados Unidos, y esto queda en evidencia por sus propias palabras. Estos acontecimientos nos hacen reflexionar sobre la realidad de lo que está sucediendo en el mundo. Además, nos recuerdan la persecución que Jesús profetizó en Mateo capítulo 24, verso 9. Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En Ucrania, circulan impactantes videos que no puedo mostrar aquí, donde se ve a cristianos siendo sacados a la fuerza de sus autos y hogares para ser obligados a ir a la guerra. Estos creyentes, cuya fe les impide participar en el conflicto, son forzados a combatir contra su voluntad. Mientras tanto, el cristianismo enfrenta otros desafíos, distintos en naturaleza, pero igualmente preocupantes. Por otra parte, la ideología Walker, que promueve una agenda de diversidad e inclusión, ha generado debate en distintos sectores. No se trata de oponerse a la inclusión en la sociedad, siempre y cuando se respete la palabra de Dios. Sin embargo, muchos la perciben como una amenaza a los valores cristianos, lo cual es evidente. Esta corriente busca redefinir conceptos fundamentales de moralidad y verdad, lo que ha provocado enfrentamientos con instituciones cristianas que sostienen enseñanzas no solo tradicionales, sino, más precisamente, bíblicas y alineadas con la naturaleza humana, dado que Dios es el creador de la humanidad. El avance de esta ideología ha intensificado la polarización en la sociedad, llevando a que expresiones de fe sean, en muchos casos, etiquetadas como intolerantes, retrógradas o anacrónicas. Esta creciente tensión ha llevado a una marginación cada vez mayor de las voces cristianas en la esfera pública. En algunas ciudades de Estados Unidos, predicar en la calle ya es motivo suficiente para ser encarcelado. He visto muchos videos que evidencian esta preocupante realidad. El apóstol Pablo nos advirtió sobre esto en 2 Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Sea un caso que ilustra esta apostasía. En una iglesia metodista, un hombre que se identifica como drag queen ha sido nombrado pastor. No se trata de un caso aislado ni simbólico, sino de una congregación grande, con un templo hermoso, lleno de fieles que aplaudían entusiasmados al presentar oficialmente a su pastor. Y no estamos criticando para nada a las personas que quieren tomar la vía o la vida de ser drag queen.
Eso Dios tendrá que juzgarnos a todos, cada cual daremos cuenta por todas las cosas, yo, ellos, ustedes y todo el mundo. Así que no estamos lanzándole piedras a nadie. Pero, ¿en qué mundo estamos viviendo nosotros, un supuesto pastor cristiano, siendo un tracking? No estamos diciendo que una cosa sea mejor que la otra, aunque todo el mundo sabe lo que nosotros pensamos. Lo que estamos diciendo que ambas cosas no son lo mismo. Mirando hacia el futuro, el panorama mundial hasta el año 2030 es completamente sombrío para el cristianismo. La ideología Walker podría intensificarse, llevando a la mayor marginalización de las voces cristianas en la esfera pública desde hace casi más de 1000 años. Este escenario podría abrir caminos a líderes y sistemas que se opongan abiertamente a los principios bíblicos, aliviándose con las características del anticristo descritas en las Escrituras. Hoy en día, los cristianos en la esfera humana enfrentamos una realidad innegable. Dependemos de un hombre llamado Donald Trump. En la esfera divina, solo dependemos de Dios. Pero en el ámbito terrenal, el rumbo de los acontecimientos está estrechamente ligado a lo que suceda con Trump. Si él fracasa, si sus planes se desmoronan, todos seremos aplastados por la agenda woke, pues no olvidemos que su liderazgo ha representado un freno significativo a su avance. Si Trump es destituido, si la economía colapsa o si la opinión pública se vuelve en su contra, lo que seguirá será una lucha de opuestos. Todo se inclinará hacia el lado contrario, y usarán ese giro como prueba de que los valores bíblicos, que muchos llaman tradicionalistas, no funcionan y deben ser descartados, junto con quienes los defienden. Por eso, cada cristiano, sin importar el país donde se encuentre, debe orar por Donald Trump. No se trata de política o de sus acciones individuales, sino de la trascendencia de su papel en este momento crucial. Su fracaso no es una opción. En este contexto, el papel de Donald Trump se vuelve absolutamente crucial. Al iniciar su segundo mandato en enero de 2025, ha dejado clara su intención de enfrentar la ideología woke y restaurar los valores bíblicos en Estados Unidos, con un impacto que podría extenderse al resto del mundo, ya que muchas naciones siguen la influencia de Estados Unidos. En su discurso ante el Congreso el 4 de marzo de 2025, afirmó que Estados Unidos ha dejado de ser lo que solía ser, señalando con firmeza las políticas que han erosionado sus fundamentos. Aunque no puedo repetir todo lo que dijo, pues hay límites en lo que se puede expresar en redes, su mensaje fue contundente. El éxito o el fracaso de Trump marcará el rumbo del cristianismo en los años venideros, hasta el día en que el Señor regrese. La continuidad de estas políticas podrían fortalecer la posición del cristianismo en Occidente, es decir, si Trump gana, no las elecciones, ya solo ganó. Si Trump vence en sus planes y la economía de los Estados Unidos crece, si el mundo occidental se fortalece, si todo va bien, si la criminalidad desciende, si la inmigración se controla así, todas las cosas van bien. Entonces, el mundo va a entender que lo tradicional sigue teniendo fuerza, que lo tradicional sigue teniendo valor y que lo tradicional sigue siendo la mejor opción. Sin embargo, toma nota de esto. Si estas iniciativas fracasan, el anticristianismo y el antisemitismo aumentarán de manera desproporcionada. La ideología woke avanzará sin freno y las iglesias se verán forzadas a aceptarla en todas sus formas, a menos que los creyentes opten por regresar a las reuniones en casas y abandonar los templos. ¿Por qué? Porque lo que veremos será una contraofensiva. Ahora mismo, la agenda woke está siendo contenida, empujada hacia atrás por una oleada de valores bíblicos y principios tradicionales. Pero si Donald Trump fracasa, aquellos que han sido temporalmente restringidos volverán con aún más fuerza. Lo que hoy parece una resistencia, mañana podría convertirse en una expansión sin precedentes, arrasando con todo a su paso. Por lo tanto, Donald Trump, guste o no, es un elemento clave en el escenario del fin de los tiempos. Es, sin duda, un instrumento dentro del plan de Dios en el marco escatológico. Si Donald Trump triunfa, su impacto en la escatología cristiana será significativo, pero si fracasa, el impacto será aún mayor. Este escenario podría allanar el camino para líderes y sistemas que, al igual que el anticristo, se opondrán abiertamente a los principios bíblicos.
Su fracaso serviría como argumento para desacreditar a quienes defienden valores bíblicos y tradicionales, etiquetándolos como racistas, nacionalistas y obsoletos. Así, se justificaría la instauración de un sistema que la Escritura describe como el reino de la bestia. El apóstol Pablo advierte en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición». Si Donald Trump fracasa, el proceso de apostasía podría acelerarse significativamente. ¿Por qué? Porque muchos cristianos han puesto su confianza en él como un líder capaz de frenar el avance de ideologías contrarias a la fe. Sin embargo, con el paso del tiempo y las circunstancias que han surgido, esa confianza se ha visto debilitada. Si Trump fracasa, también se desvanecería la esperanza de que un líder con valores cristianos pueda influir positivamente en el rumbo del mundo. Esto podría llevar a muchos creyentes a apartarse no solo de la política, sino también de su fe en lo social y lo religioso. Sus convicciones podrían cambiar drásticamente y podríamos ver cumplirse la advertencia de Pablo. Por eso, para los cristianos, la necesidad de confiar en Trump es crucial. No hay margen para la indiferencia. No solo debemos confiar, sino también orar fervientemente por su éxito, porque su derrota podría desencadenar un cambio irreversible en el panorama global, con consecuencias que irían mucho más allá de lo político, afectando incluso la vida espiritual de millones. Es probable que el líder que venga después, que el que lo venza a él de alguna manera, o basado en la derrota a él, porque ya no tendría que entrar nuevamente en elecciones, porque él termina su mandato ahora cuando termina sus 4 años, vaya a lanzar un tipo de ley migratoria que favorezca a las personas que no tienen papeles en los Estados Unidos. Puede ser que algunos sean beneficiados por el fracaso de Donald Trump, pero el cristianismo va a ser grandemente perjudicado por el fracaso de Donald Trump. No se trata de un hombre en sí, sino de lo que representa. Es como si Martin Luther King hubiera fracasado en su lucha por los derechos civiles. Si eso hubiera ocurrido, el racismo habría crecido de manera descontrolada, afectando generaciones enteras. Lo mismo sucederá si Donald Trump fracasa. El anticristianismo y la oposición a los valores bíblicos tradicionales se expandirán de una manera que jamás hemos visto. Será un avance agresivo e imparable, algo que ni siquiera podemos imaginar completamente. Es un escenario aterrador, una pesadilla para quienes defienden la verdad de Dios, y esto no se limitará a Estados Unidos. No importa en qué país vivas, esa influencia llegará a todas partes. Basta con observar los líderes que actualmente gobiernan en distintas naciones. Apreciado oyente, el mundo está en una situación alarmante con los acontecimientos actuales. Sabemos que Cristo está cerca, y si estás aquí, es porque también lo sabes. En cualquier momento, esa trompeta sonará, y Dios quiere que estemos preparados cuando llegue ese instante. Este canal existe precisamente para eso, para que estés apercibido y listo para lo que viene. No pongas tu confianza en gobiernos, sistemas, hombres o presidentes. Cuando hablamos de orar por Donald Trump, no es porque confiemos en un hombre, sino porque creemos que Dios puede obrar a través de él. Jesús dijo en Juan capítulo 14, verso 3, «Si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo». Esa trompeta puede sonar en cualquier momento, y nuestra esperanza es el arrebatamiento de la iglesia. Hasta que Él venga, nuestra misión es clara: advertir, predicar y resistir. No podemos callar ante los avances de las tinieblas. La sangre de nuestros hermanos perseguidos en Siria, África y Asia clama por justicia, como clamaba la de Abel cuando Caín lo mató. No podemos ignorarlo. Estamos llamados por Dios a ser luz en medio de la oscuridad. Cristo viene pronto, y el arrebatamiento de la iglesia está más cerca de lo que muchos imaginan. Es tiempo de estar preparados, de velar y orar, de afirmarnos en la fe y no dejarnos llevar por las corrientes de este mundo. Así concluimos este video, esperando que haya sido de edificación para tu vida. Recuerda que nuestra misión es advertir, predicar y resistir hasta el regreso de nuestro Señor. Si este mensaje ha sido útil para ti, compártelo con otros para que más personas sean apercibidas. Nos vemos en el próximo video. Que el Señor te bendiga y te guarde. Maranata.